Que el Santo de Israel te guarde y te proteja de todo mal. Que el León de Judá te defienda. Que el Todopoderoso te abrigue. Que Jehová Jireh sea tu proveedor. Que el Shaddai sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 7. La palabra de Dios dice así: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pablo sigue defendiendo su ministerio y su liderazgo en medio de los hermanos de la iglesia de Corinto. Qué incómodo esto, ¿no? Tener que estar todo el tiempo defendiéndose uno de una cosa, de la otra. Esto es incómodo, dándolo todo por amor, compasión, sirviendo como quien sirve a Cristo mismo. ¿Sabe? Eso tiene que haber sido en parte hasta frustrante para Pablo. Bueno, mientras estaba entre ellos, todo era paz, todo era amor, todo era como tan cordial, pero en cuanto Pablo daba la vuelta, empezaban los corrillos, empezaban las habladurías, el descrédito. Uf, ¿sabe? Cuando se ama la obra del Señor, realmente se entrega todo por amor. Hay una entrega total, valga el pleonasmo, hay una entrega total y resoluta e irrefutable. Y ese es el caso de Pablo, que le entregó todo a esta iglesia, todo a estos hermanos. Y ellos solo, entre ellos solamente criticaban. Y es que cuando yo veo a Pablo defendiendo su ministerio, aunque la mayoría de los autores apuntan a señalar de que la mayoría de los hermanos de la iglesia estaban apoyando el ministerio de Pablo entre los corintianos. Yo insisto, ¿por qué Pablo tiene que estar permanentemente defendiendo su ministerio, su liderazgo en medio de estos hermanos? Y la debilidad estaba en ellos, no en Pablo. No en Pablo. Es triste, frustrante ver cómo se le da todo, lo espiritual, aún lo material. ¿Sabe por qué? Este Pablo realmente de ellos no recibía beneficios materiales. Se los dejó claro alguna vez, dijo, mis propias manos me han bastado para proveer para mi ministerio. Se los dijo. Es decir, Pablo, aún lo material propio se los daba a ellos. ¿Y qué recompensa estaba recibiendo Pablo? Cuestionamientos a su liderazgo, señalamientos hacia su ministerio. Yo insisto, esto es doloroso. Y lo miro como pastor que, llamamiento que el Señor me ha hecho, de lo cual, insisto, no soy digno siquiera. Sirvo por voluntad y llamado de Cristo.
Pero esto es muy frustrante para cualquier liderazgo, permanentemente estar defendiéndose aún más, habiendo entregado todo lo poco o lo mucho que se tiene, darlo todo y encontrarse Pablo en esta situación de que cuestionan que verdaderamente sirve a Cristo y lo peor, que quienes lo cuestionan realmente no tienen un testimonio coherente con el llamado de Cristo. Ay, Pablo dice, miráis las cosas según la apariencia. Sí, esto se lo dijo Dios al profeta Samuel de Israel, el rey que reemplazaría al rey Saúl, perdón. Y fue a la casa de Jesé, a la casa de Isaí, el padre de David a de David a ungir a ese rey que Dios le había enviado. Y entonces, cuando vio al hermano mayor de David, dijo: este es. Se fijó en la corpulencia, se fijó en lo rubio, en los ojos, se fijó en la parte física corporal. Y cuando ya iba a levantar la redoma para ungirlo, Dios le dijo: no, 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 a este no. Y así sucedió con los 7 hermanos de David. ¿Sabe? David fue el octavo de ellos. Y Dios le dijo: hombre, Samuel, no, a ninguno de esos he elegido yo. Y Samuel dice: Señor, pero aquí están los hijos de Isaí. Entonces, ¿a quién voy a elegir? ¿A quién voy a ungir? Y es allí cuando Dios le dice al profeta: Jehová no mira como miran los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Pero quien realmente conoce el corazón del hombre es Yahvé, es Jehová, es el Señor. Jehová no mira como miran los hombres miran lo que está delante de sus ojos, mas Jehová conoce el corazón del hombre. Esto fue lo que Dios le dijo directamente al profeta, y el profeta entendió y le dijo a Jesé, le dijo a Isaí: todavía no, aquí están todos tus hijos, no falta algún otro. Y fue cuando Jesé le dijo: sí, falta uno. Qué tremendo esto, ¿eh? Porque todavía seguimos guiándonos por la apariencia. Si esto le pasó a un hombre tan espiritual como el profeta Samuel, que escuchaba la voz audible de Dios desde niño, ¿qué no sucederá con aquellos que no están seguros de dónde militan, si militan en Cristo o militan en la carne? Si sirven a Cristo o sirven a Satanás. ¿Qué no sucederá con aquellos que en lugar de servir a Cristo están intrigando continuamente, calumniando, señalando y levantando falso testimonio en contra de los siervos del Señor? La iglesia sigue mirando conforme sus ojos. La apariencia. La iglesia se deja seducir por la apariencia de piedad, por la sutileza de las palabras, por las palabras halagüeñas. Sí, la iglesia se deja seducir por las palabras lisonjeras. Es por ello que con facilidad la iglesia se ha ido en pos de aquellos que predican lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere que escuchen. Y entonces Dios les ha dado pastores conforme y líderes conforme a sus corazones. Esto fue lo que hizo con Saúl. Dios le dio al pueblo un rey conforme al corazón del pueblo. Por eso Saúl pronto fue desechado, porque el pueblo solamente quería hacer su voluntad, no la de Dios. Y cuando Saúl tuvo que demostrar obediencia a Dios, terminó haciendo su propia voluntad. Y entonces Dios escogió en lugar de Saúl a un joven llamado David.
No conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón del hombre, sino conforme al corazón de Dios. Hoy la iglesia tiene líderes, llámense como se hagan llamar, conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de Cristo, no conforme a la voluntad del Espíritu. Y esto es lo que está haciendo fracasar a la iglesia. La iglesia de Corinto está en peligro. Por eso Pablo les escribe esta carta. Si realmente son de Cristo, dice Pablo, si realmente están en Cristo, entonces sabrán, entenderán, verán que nosotros somos de Cristo también. Como quien dice, el ladrón juzga por su condición. Óigalo bien, abiertamente, esta palabra es tremenda, mis amados, porque la iglesia se ha estado dejando seducir. Y es a lo que Pablo está enfrentando, a la seducción de aquellos que dicen ser y no lo son. Pablo no quiere que la iglesia se deje engañar por estos que dicen ser, pero que realmente no son de Cristo. Y lo propone así: si son de Cristo, si ellos juzgan y están seguros, porque esto es importante, si ellos están realmente seguros que son de Cristo, entonces no tienen por qué cuestionar nuestra fe. No tienen que cuestionar nuestro liderazgo. No tienen por qué cuestionar nuestro ministerio. Antes se alegran. Se alegrarían de que estemos predicando el evangelio de Cristo en lugar de oponerse. Esto fue lo que Jesús le dijo a Juan. Habían unos que no andaban con Cristo en la carne, pero sí en el Espíritu. ¿Cómo es esto, pastor? Sí. En los días de Jesús, habían unos que andaban haciendo milagros en el nombre de Jesús y predicando el nombre de Jesús. Y los discípulos, entre ellos Juan, salieron a decirle: Señor, por allá hay unos que están haciendo milagros en tu nombre y se lo vamos a impedir. Y Jesús le dijo: no, 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 no lo hagas. El que no es contra mí, conmigo es. Sí. Jesús le dijo: no se lo impidáis. Déjenlos que prediquen. Pero ¿quiénes son los que se oponen realmente a que se predique el evangelio? Los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo se oponen a que se predique el evangelio de Cristo. Esto es tan sencillo. ¿A quienes le molesta la alabanza? ¿A quienes le molesta la adoración a Dios? A los de Satanás, a los militantes de Satanás, los que no aman a Dios. Los que no conocen a Dios se incomodan, se molestan con esto. ¿Por qué? Porque militan en un ejército diferente. Pero si realmente son de Dios, si realmente son de Cristo, la adoración, la alabanza, es un deleite para ellos. No sé si usted está comprendiendo en esta mañana. Pero Pablo dice: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si alguno está seguro que es de Cristo, bueno, también debe saber que nosotros somos de Cristo. Esto es relevante, ¿eh? Esto es relevante. Saber que Pablo y su equipo es de Cristo. Entonces no habría ninguna oposición. Entonces aquí Pablo está abiertamente exponiendo a aquellos que se oponen a la predicación del evangelio de Cristo en boca o a través de Pablo.
está diciendo, ellos no son de Cristo. Si fueran de Cristo, no se opondrían a Cristo, porque lo que yo predico es Cristo. Esto tiene que ver con el llamado que que Jesús le hizo a Pablo en ese llamado. Cuando Jesús lo tumba del caballo, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Esto tiene que haber sido un choque tremendo con Pablo. Cuando yo perseguía a Cristo, ¿en dónde? Estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Así que quien se opone al ministerio de Pablo y quien se opone al ministerio de la predicación del Evangelio, se está oponiendo al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque no es de Cristo. Pablo estuvo militando en un ejército diferente al de Cristo. Por eso ahora propone las milicias. ¿Dónde están militando? Si eres de Cristo, no te opones a la predicación del Evangelio de Cristo. Esto es fundamental. Cuando se es de Cristo, no hay oposición a Cristo. Y quien se opone, a quien le molesta la predicación del Evangelio, como lo decía ante la alabanza del Dios viviente, es abiertamente porque no es de Cristo. Si fuera de Cristo, no se estaría oponiendo. Óigalo bien. Entonces, mi amado, mi amada, Pablo deja claro, así también nosotros somos de Cristo. Esto es maravilloso porque vamos a encontrar y encontramos realmente muchos que dicen ser de Cristo, pero que se oponen a la predicación del Evangelio de Cristo, que se oponen a la adoración y a la alabanza del Dios Todopoderoso. Revisa bien tu vida, revisa bien tu casa y date cuenta qué tipo de personas te rodean en tu círculo familiar, en tu círculo vecindario, en tu círculo social y en tu círculo laboral. ¿Quiénes son los que militan en Cristo? Ahí está la gran diferencia. El que milita en Cristo, el que es de Cristo, no se opone a Cristo. No sea que tú te halles como un opositor de Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.